Para comprender el presente, es necesario conocer el pasado. Demos una mirada retrospectiva a través del tiempo para observar y aprender que la historia es un canal de comunicación imprescindible con el pasado. En los albores del siglo XVI, con el surgimiento del humanismo como corriente adversa al pensamiento medieval, toma relevancia el hombre como eje principal de la vida en todas las concepciones. La imagen del hombre que concibe el humanismo es primero que todo del hombre en uso de su plena revalorización de su dignidad en pensamiento y obra. La dignidad significa la reconquista de sí mismo como ser pensante. Es así como puede hacer uso de ella y defenderla, porque el hombre que defiende su dignidad se eleva a sí mismo en todo su potencial espiritual y moral. Esta imagen espiritual y moral del renacer del hombre se ve plasmada a lo largo de los años durante la época del Renacimiento, que aparte de ser una expresión artística y gratificante para las personas de esa época, es la manifestación interna de cada artista, que desde los diferentes puntos de la expresión busca reivindicarse de ese ser abatido y sometido por las doctrinas medievales. El arte pasa a ser una forma de expresión y al mismo tiempo de exaltación del hombre, como eje principal y gestor de sus propias realidades inmediatas. Otro aspecto importante para rescatar es que la libertad se convierte en un ideal, en una manera de expresión íntima e inmediata, que refleja al hombre como la proyección de sí mismo hacia la búsqueda y la conquista de nuevos mundos en el campo del pensamiento. La libertad es tal vez el regalo más preciado para el humanismo, ya que ésta le otorga al ser humano el libre albedrío sobre su vida. El hombre es libre de decidir lo que puede y quiere hacer de sí mismo. Él es el arquitecto de su propio destino. Esta opción le permite disfrutar de ser en todas sus dimensiones. La libertad le ayuda a plantearse interrogantes sobre la vida, debatirse entre las dudas y aceptar o refutar sus creencias. Le permite edificarse dentro del universo de sus ideas y vivir según sus imaginarios. Le ayuda a tener más conciencia sobre el papel que debe cumplir como ser social en este mundo y las alternativas que este mismo le ofrece, a reconocerse íntimamente dentro de sus posibilidades, a descubrir y a aprender de sus propias debilidades. También es importante mencionar que el humanismo concibe al hombre como la esencia de la perfección, realza en él la creatividad y la capacidad para generar cambios y transformaciones. El ser humano es capaz de transformarlo todo y puede llegar hasta el límite de sus pensamientos en una dimensión casi divina, porque se concibe al hombre como el portador de los talentos dados por ese supremo Dios, para hacer de este mundo un mundo más perfecto y cada vez mejor. Modernidad y posmodernidad. A finales del siglo XIX da inicio el periodo de la modernidad como resultado de un vasto transcurso histórico que implicó tanto acumulación de conocimientos, técnicas, riquezas, medios de acción, como la irrupción de elementos nuevos, surgimiento de clases, de ideologías e instituciones que se gestaron, desarrollaron y fueron fortaleciéndose en medio de luchas y confrontaciones en el seno de la sociedad feudal. Se trata de un proceso de carácter global, de una realidad distinta a las precedentes etapas históricas, en la que lo económico, lo social, lo político y lo cultural se interrelacionan, se interpenetran, avanzan a ritmos desiguales hasta terminar por configurar la moderna sociedad burguesa, el capitalismo y una nueva forma de organización política, el Estado-Nación. El advenimiento del capitalismo significa el momento de ruptura y negación, en el que se privilegia el valor de cambio mercantil en detrimento del valor de uso y la uniformización homogenizante en menoscabo de la diversidad cultural. Dos de las características de la modernidad fueron: primero, su carácter global y acumulativo, desarrollo de técnicas, conocimientos, instrumentos, clases, ideologías, instituciones, etc. Segundo, su carácter expansivo, proceso que se origina en Europa occidental y luego se propaga como forma imperialista por todo el mundo.
Como producto de un desarrollo interno, la nueva clase burguesa se fue constituyendo y consolidando junto con el proceso global de acumulación, en medio de luchas y enfrentamientos que se libraron en todos los ámbitos de la praxis social, contra la nobleza y el sistema feudal, situación que confirió a esta clase un papel activo y revolucionario. En este combate fue ganando parcelas de poder, hasta terminar por conquistarlo por completo, a la vez que iba elaborando un pensamiento crítico racional y una práctica de participación democrática, apareciendo nuevos proyectos de organización social y política, proyectos, leyes e instituciones que se encuentran en íntima relación con las actividades productivas urbanas y las relaciones sociales que de ellas surgen, y que desde luego no impedirán las actividades coactivas y represivas del nuevo Estado en formación, pero limitarán en cierta forma lo arbitrario. Como forma expansiva imperialista, la modernización capitalista se mundializa mediante un complejo proceso de integración-desintegración de las culturas a las que domina, aunque no deja de encontrar resistencias y antagonismos. Se impone sobre las formas precapitalistas existentes en los territorios conquistados, destruyéndolas, o bien subordinándolas, transformándolas y utilizándolas. Por lo que la modernización como resultado de la expansión del mundo de la mercancía es a veces más aparente que real, o reviste un aspecto superficial y o desigual. Durante este periodo se observan múltiples y rápidas transformaciones, entre las que podemos señalar un desarrollo sin precedentes de la técnica y la ciencia, una gran capacidad de adaptación del sistema capitalista, con un neocapitalismo que asimila la racionalidad, la organización y sistematización, tanto de las actividades productivas como de la sociedad en general, son realizadas mediante la intervención del Estado y de los tecnócratas. Todas estas transformaciones operan sobre lo social, incluyendo a la vida cotidiana, que pierde espontaneidad y naturalidad, para terminar por ser programada, organizada, controlada. Se manipulan las conciencias, se desvía la energía creadora hacia el espectáculo, hacia la visión espectacular del mundo, es decir, se tiende al predominio de la apariencia sobre la realidad. A mediados del siglo XX se da paso de la modernidad a la posmodernidad, dándose una serie de cambios, entre los cuales podemos contar los siguientes. El culto a la imagen, en la que se centra el discurso posmoderno. La posmodernidad no se centra en valores de cambio, sino en valores de uso, es decir, valores en los que la búsqueda de satisfactores sociales se enmarca en el culto de la opulencia y la sofisticación. El consumo como medio de identificación lleva a las personas a usar ciertas etiquetas y a reunirse con ciertas personas en determinados lugares, que da afinidad a cierto grupo, el cual en sí mismo es en ocasiones una creación de los medios de información. El entorno del consumo planteado por la economía del ocio se entrelaza con una visión simplista de lo que nos rodea. Esta forma de percepción natural toma relevancia a discursos apegados a una postura utilitarista de las relaciones humanas.